partes. Gracias. La primera parte queríamos hacer algo un poquito más interactivo como para evaluar el curso. Y en la segunda parte de la clase vamos a exponer un poco algunos resultados de las evaluaciones que ustedes estuvieron haciendo, porque por ahí vimos como sugerencia que querían conocer las respuestas de sus compañeros. Me imagino que para reflexionar en conjunto, entonces ahí preparamos una presentación con algunas de las reflexiones que ustedes fueron poniendo en las distintas evaluaciones. Entonces, para empezar esta clase, voy a compartir pantalla para que ingresen a una plataforma que no, hoy voy a dejar de verlos cuando haga esto. Pero María, tú me vas guiando. A ver, ahí me habilita ahí, Mari. Sí, disculpa. No sé si han ocupado alguna vez Menti, pero ahora les va a aparecer en la pantalla. No los voy a poder ver porque voy a estar compartiendo esto. Un código QR o un link con un código, y la idea es que ustedes ingresen a ese link o ingresen por el QR y vamos a ir contestando varias preguntas que vamos a ir después viendo las respuestas. Dicho eso, entonces voy a pasar a compartir en Menti. ¿Ven mi internet o no? Sí se ve tu internet. Sí, que se me quedó pegado, a mí me parece. Voy. Ya. Perdón. Ya. Entonces ingresen a esta página, ese código o con el código QR. Y me agradecería que vayan poniendo en el chat o un dedito, y Mari me avisa ahí cuando hayan ingresado para que podamos empezar a contestar la pregunta. Connie, ahí en el costado inferior izquierdo sale cuántas personas han ingresado. Han ingresado 7. No veo nada. Ah, ya ahí sale 8 y así. Es que me tapa el zoom, pero veo unos deditos ingresando. Ya. Entonces cuando hayan... Somos 42, hay 13 personas, así que esperemos un ratito todavía. Bueno, igual vamos a esperar a que no que se conecten 100% todos, por si hay alguien más que está como Camila y Cristina, que no se pueden meter al Menti. Sí, de todas maneras, si no pueden acceder a través del código QR, pues lo pueden hacer a través de la página menti.com e ingresar el código que sale acá, estos números. Ya, de repente Mari, ¿podéis copiar la página y el código en el chat para cambiar las slides y que empecemos a contestar las preguntas? Ya, espérame un segundo. Ya. Ya, ahí lo dejé en el chat para las personas que ingresen después. Ya son 29. Bueno, lo primero que queremos saber, un poco para que ustedes recuerden sus clases pasadas y empecemos como a activar
nuestros conocimientos y nuestras también reflexiones sobre qué aprendimos o qué nos quedó pendiente en este curso. Queríamos saber qué concepto les pareció más complejo de entender de todos los que vimos en este curso. Entonces ustedes pueden poner distintas opciones, les da un orden de prioridad, entiendo, para ir agregando estas opciones. Y luego vamos a ver los resultados. Entonces, ahí Mary va mostrando la respuesta, ¿no? Es que me tapa justo la cuestión del Zoom, entonces no puedo ver. Sí, van 17. Perfecto. Cristina, el número para ingresar es el que sale aquí. Ahí me adelantaron. 39339829. Vamos, vamos. Contestando. Para quienes hayan ingresado después, porque veo que todavía está ingresando gente, tienen que, bueno, Mari, podría copiar de nuevo el código para quienes ingresaron tarde, pero hay que ingresar a la página que van a poner en el chat, ingresar el código y empezar a contestar estas respuestas, o sea, estas preguntas que les vamos a hacer. Ya, tenemos 31 respuestas. Entonces, creo que puedo mostrar los resultados porque igual el resto se van a ir sumando. Y, chan, tenemos que, wow. A ver, el concepto que más complejo o complejidad generó en nosotros fue el de regeneración. El segundo, el de naturaleza como sujeto de derecho, funciones ecosistémicas y restauración. Y por último, el de biodiversidad. La duda con la que me quedo es si fue complejo en realidad porque el concepto en sí es complejo o porque la clase estuvo compleja, pero interesante. Igual varias preguntas salieron de cuál era la distinción entre regeneración y restauración. Así que puede que por ahí vaya. No sé si... No, no vamos a abrir todavía el diálogo. Así que bueno, interesante saber esto. Vamos a pasar ahora a otra pregunta, que esto va a ser una actividad de nube de palabras. Así que voy a cambiar las slides para que puedan acceder a la otra porque si no, no se puede. Ya. Sabiendo cuáles son los conceptos que nos generaron más complejidad, queríamos averiguar cuáles otros conceptos piensan que era necesario que nosotros tocáramos en las clases para comprender los derechos de la naturaleza. Quizá alguno que salió, de hecho, en las clases y no profundizamos en ello. Así que les damos otros minutitos para contestar. Quizá no desde un punto de vista como de las disciplinas, quizá también discusiones que podríamos haber dado como interesante. Ya van saliendo algunas respuestas. Lo social, normativa, paisaje, propuestas de mejora. Ciclos de la naturaleza. Ese es interesante, de hecho, fue uno que, o sea, claro, es una materia que en alguna versión anterior de esto conversamos. Y que te permite, claro, quizá entender más cómo esa interconexión que hay entre las distintas elementos, etcétera, de especies invasoras, legitimación activa. Están saliendo conceptos muy específicos desde lo jurídico y de las ciencias de la naturaleza. A ver, otras más acciones populares. En realidad, acciones populares, claro, es una de las acciones judiciales que se utiliza, o sea, como una de las maneras de permitir que distintas personas
accedan a la justicia para defender los intereses de la naturaleza y, claro, quizás una clase más de derecho avanzado, hablar de acciones populares. Ana tiene una pregunta o quiere decir algo. Hola, buenas tardes. Sabes que trato de ingresar al link para contestar al mentir la encuesta y no puedo de ninguna forma, ni poniendo un código, ni marcando el link, no, de ninguna forma me deja. Y creo que no soy la única, porque en el chat también hay más personas que dicen lo mismo. Sí, pero ¿intentaste con el código QR? No, porque mi celular lo tengo casi muerto. Ah, mm, a ver. Disculpen, encontré cuál es el error porque en el chat sale el código 9829 y aquí arriba en la diapositiva que está poniendo la compañera dice 9820. Entonces yo entré con el 9820, por eso no me dejaba entrar. ¿Y ahí pudiste, Así que Cristina? ahora sí, sí pude entrar, así que ahora me voy para allá. Súper. Ana, cuéntanos si con ese código entonces logras Ay, ingresar. Lo pueden anotar en el chat porque he tratado de buscar y todo. Por favor. está en la pantalla arribita. Dice Menti, use code, ahí dice 39, 33, 98, 20. Sí, ese es el código. Bueno, por mientras podemos continuar. Ahora sí. Súper. Estaba hablando en silencio. Perfecto. No, estaba leyendo algunas de las palabras que han salido y hay varias interesantes en realidad, bueno, muchas relacionadas como a las normas. Entonces, no me hubiese imaginado que les interesaba entender más el mundo jurídico en torno a los derechos de la naturaleza, porque es un poco árido. Y hay varias de las ciencias naturales. Mari, te doy el pase para que leas algunas. Ya. Sí, bueno, yo como bióloga también puse el tema de los cambios normativos, que me imagino que para los abogados es un tema que se reitera mucho, sin embargo, para las otras disciplinas igual es algo nuevo. Dentro de los temas relacionados más con las ciencias naturales, se menciona em, el tema de los equilibrios. Eso, al igual que los ciclos naturales, lo vimos en una versión anterior. Sin embargo, por los tiempos, para poder ahondar, ¿cierto?, en otros conceptos como regeneración y biodiversidad, lamentablemente lo tuvimos que dejar abajo, pero claro, es un tema súper importante, incluso creo que es nombrado específicamente en la versión de la propuesta de la nueva constitución que eh, tenía Chile y que finalmente no se aprobó. Bueno, los ciclos naturales también. ¿Qué más? Más que Hay nada yo varios. veo temas relacionados Sí. con la legislación, ¿cierto? Las normas, ordenamiento territorial también ese es un tema súper importante que hay que abordarlo necesariamente. El tema del paisaje también, especies invasoras, que como mencionaba Ramiro Bustamante, claro, el tema de las especies invasoras y por qué son la amenaza que son,
para poder llegar a entenderlo así profundamente, podríamos hacer una clase exclusiva sobre especies invasoras. ¿Qué más? Bueno, por ahí yo vi hartos como de implementación de los derechos de naturaleza y si bien la segunda clase apuntaba un poco a eso, efectivamente quizás tanta como materia la que uno puede ver que podría en otra versión que se haga este curso incluir como una de implementación en términos normativos, porque claro, lo de las acciones populares tiene que ver con esa manera en la que nosotros luego vamos a ejercer ante los juicios los derechos de naturaleza. Legalidad sale también hasta el momento, derechos y deberes, normativas vigentes, naturaleza sujeto de, se quedó ahí a medias. Hablar de la justicia ambiental, que también tiene harto que ver con la justicia, algo que está ligado a los derechos de la naturaleza, que son la justicia ecológica, que tiene que ver ya como con una mirada de justicia, pero desde los ecosistemas y no como para las personas. Acción ciudadana judicial, consecuencias jurídicas, así que bueno. De todas maneras, esto, nosotros cuando le decimos que hubo una versión anterior fue porque el año pasado hicimos un centro de estudios específicos sobre derechos de la naturaleza y justamente vimos temas de implementación más normativas, pero porque éramos hartos abogados, y vimos lo que decía la María de los ciclos naturales y equilibrio, así que está interesante saber que igual eran aspectos que les hubiese gustado profundizar o ver. Así que bueno, pasemos a la otra pregunta. Ah, y el enfoque, bueno, algo importante que no vimos y que sale acá es el enfoque biocultural o el conflicto en el cual Mapu se me movió, entonces por eso dejé de verlo. Pero claro, también es algo que para otra edición podemos invitar a alguien a conversar también por la pertenencia de quienes debiesen abordar esos contenidos. Así que bueno, dicho eso, vamos a pasar a la otra pregunta. Y es sobre qué conocimientos u otras disciplinas son necesarias para el desarrollo de los derechos de naturaleza. Porque acá estuvimos, bueno, yo abogada, Javiera que tiene también formación en ciencias sociales, la mayoría eran biólogos también, y yo me imagino que dentro de ustedes, público presente, hay personas que tienen otras profesiones o tampoco profesiones, quizá conocimientos, y por eso pusimos los conocimientos y o disciplinas que debiesen ser abordados en una conversación sobre derechos de naturaleza, como que podrían aportarse, pensar desde sus disciplinas que podrían aportar y por qué son necesarias entonces. Y esto tiene, también vamos a hacer una nube de palabras, pero también solo para dar cuenta de que es complejo, o sea, tienen que tener un abordaje interdisciplinario que es el objetivo de este curso en que nosotros estamos recién partiendo como con este vínculo entre disciplinas, entonces sí está más cargado a la abogacía y está más cargado a la biología, pero de seguir desarrollándolo sería muy interesante contar con efectivamente otros conocimientos, por ejemplo, de cosmovisiones indígenas o también más, profundizar más en otros de las ciencias sociales, porque todos tienen distintos aportes. Mira, trabajo social no se me hubiese ocurrido. Así que vamos leyendo algunas. Igual me interesaría de repente abrir el micrófono un segundito si es que alguien quiere explicar como por qué se le ocurre, por ejemplo, se me están moviendo todo el rato, pero leí por ahí arqueología, la ecología sí, muy necesaria, aunque entiendo que está muy ligada a la biología, psicología, trabajo social. Interesante. Bueno, conocimientos locales sí, quizás eso es una de las patitas que nos quedó más coja en que podría ser sobre cómo se han implementado en otros países, o sea, como una persona que tenemos contactos con personas de Ecuador que son de comunidades que están abogando por la implementación, o sea, inclusión de los derechos de la naturaleza. También, bueno, se menciona la geografía, economía. Economía también es una disciplina que
me llama la atención porque también anteriormente se había comentado, como dado que desde la economía también se piensa mucho en el modelo productivo y extractivista de Chile, como que es una rama en la que debiese empezar a incluirse esta discusión por los derechos de la naturaleza y que debiesen también participar de estas discusiones. Hola, perdón, ¿sabes qué? Yo le agregaría el tema cultural. No, es como súper importante partir desde ahí, me parece. Sí, Gracias. igual encuentro que es súper importante y creo que también se ve súper reflejado en las 9 palabras, donde se ve antropología y sociología como una de las disciplinas que más se repiten en las respuestas de todos nosotros. Y básicamente es porque, o me imagino, que es porque finalmente nosotros somos los que estamos generando la necesidad de reconocer los derechos de la naturaleza. Entonces, entender por qué estamos en la situación en la que estamos y por qué hacemos lo que hacemos es súper importante para poder implementar correctamente estos derechos. Sí, yo igual pienso que con todos estos derechos, con todo el conocimiento del territorio, todo esto hace un excelente complemento, porque el territorio sin todo esto, claro, tiene el conocimiento o lo va adquiriendo a través del tiempo, pero no tiene cómo ni dónde aplicarlo. Claro. Ahí está. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre las disciplinas que son necesarias o sea, disciplinas y conocimientos que son necesarios de aplicar para poder implementar los derechos de la naturaleza. Disculpa otra vez, ¿sabes qué? Me asalta una duda, ¿eh? Con respecto a esto. Yo no sé si esto entra o podría entrar o se podría hacer un examen periódico universal declarando los derechos de la naturaleza. ¿Te refieres por los exámenes que se hacen como en derechos humanos? Es que el EPU abarca todos los Ujú. temas. Tú puedes o hacer un EPU hasta por vivienda, por maltrato, o sea, todo eso tú lo puedes hacer y lo presentas en la ONU. Y claro, si bien es cierto, no nos pueden obligar, pero sí pueden hacer presión para que lo que uno pone en el examen se vaya a poder cumpliendo. Y creo que sería una herramienta súper práctica y esto, justo ahora empezamos con esto, porque se hace cada 4 años. Yo, como no, podría ser. Pero bueno, claro, también para no profundizar en la, como Se no quedó sé si pegado, no todos escuché nada. Si te quedaste pegada, Connie. decía que nosotros nos ha tocado participar en EPUC y a mí, pero desde la evaluación de los derechos humanos. Entonces, no, en este momento no sé si sería posible, pero puede que sí. Pero de todas maneras te decía que no sé si el resto sabe lo que son los EPU, entonces podemos dejarlo para una conversación posterior. Pero me parece súper interesante quizá empezar a empujar dentro de esas discusiones eh, esto, como que igual sea vínculo. De hecho, ¿cómo se llama? David Boyd, que es el relator de los humanos ambientales, se ha involucrado mucho en los derechos de la naturaleza, así que podría ser una estrategia interesante, Cristina. Bueno, y voy a Muchas gracias. pasar a ti. Voy a pasar a otra de las diapositivas para que sigamos con esto. Y esto ya también queremos abrir el micrófono un ratito. O sea, tienen que escribir sus respuestas, pero quizás para profundizar algunas sobre cuáles fueron para ustedes los aspectos positivos de este curso.
como si se van con nuevas reflexiones, si pudieron profundizar algún conocimiento, lo que sea que para ustedes haya sido algo nutritivo de este curso. Como son respuestas escritas, vamos a dar unos minutitos igual para que puedan escribir. Yo definitivamente no tengo acceso. Accedí una sola vez, pero ahora no puedo con el enlace o en la misma, con el mismo código no me deja entrar. Llego hasta el dedito para arriba y de ahí no me deja nada más. Pucha, que fome, Ana. No sabría de qué manera ayudarte. Quizás Creo es que puedes simplemente escribir en el chat o levantar la manita y opinar po, también. cuando lo quieras. Bueno, y vamos viendo las primeras respuestas, la variedad de oradores, de temas muy completo. Reflexiones desde las distintas aristas de los derechos de la naturaleza, especialmente hacer las clases con distintos expositores. También aprendí sobre derechos fundamentales para pensar la defensa de los derechos de la naturaleza. Nunca antes me habían enseñado el derecho desde una perspectiva biocéntrica. La diversidad de conocimientos compartidos, los profesores, la interdisciplinariedad, acercamiento a experiencias internacionales, hartos conceptos importantes que ven de manera integral la complejidad del problema. Antes separaba conservación y restauración. Ahora veo que se complementan y ambas pueden ser vistas como derechos de naturaleza para poder seguir existiendo y regenerándose. Bueno, está interesante, sí. Yo todavía no resuelvo, seguramente porque no soy tan del área, como cómo se involucra bien la conservación y la restauración en los derechos de la naturaleza como para crear algo distinto. Creo que he reflexionado al respecto, pero está interesante. Qué bueno que les haya parecido positivo el tener distintos expositores y experiencias, esa es la idea. Y también para los profesores fue un desafío hacer este curso porque les estábamos pidiendo que hablaran de conceptos que, claro, a veces están años estudiando y era esto en una clase de 45 minutos para personas de diversa. También ustedes son un público diverso, entonces para ellos también fue un desafío que lo agradecieron. Y yo creo que efectivamente quizás a mí también de los aspectos que más me llena de este curso interdisciplinario, que es escuchar distintas visiones por las distintas personas y sus áreas de expertise, pero también por las distintas disciplinas. A ver, seguimos. Muchos aspectos positivos, principalmente la incorporación de nuevos conceptos, se aprecian las visiones comparadas. Les encanta la interdisciplina. Generar masa crítica sobre los derechos de naturaleza. Gracias. Ese también era un poco uno de los objetivos, como que reflexionemos esto es un fenómeno que ya existe a nivel mundial hace hartos años que se está desarrollando, entonces que en Chile estemos como dando la discusión recién hace un par de años, no quita que, claro, tengamos que seguir empujándolos y reflexionando. Y también el que quizá no veamos ahora la oportunidad de incorporarlos en Chile, dado nuestro contexto político, no nos puede quitar de reflexionar al respecto y tratar de pensar que si las herramientas que tenemos hoy en día quizá no están siendo tan eficaces, ¿qué otras alternativas tenemos? Y qué cosas no queremos replicar en esas nuevas alternativas, que es un poco yo creo la invitación en los derechos de la naturaleza como hacer algo distinto. Bueno, y las últimas respuestas son también la variedad de especialistas,
los conceptos adaptados al público, es decir, no tan complejos y que definitivamente enriquecen la discusión, y entender cómo funciona la regeneración y restauración de la naturaleza. Bueno, y ahora damos espacio por si alguien no pudo escribir o alguien quiere profundizar en su reflexión, o alguien leyendo alguna otra cosa se le ocurrió. En el chat, Génesis dice que el curso me pareció muy interesante por la visión interdisciplinaria y profunda de la naturaleza. Cristina menciona que sin duda son herramientas para apoyar a nuestras comunidades y transmitirlas a los jóvenes, concientizar y educar a nuestros territorios. Y Giovanni dice que por mi parte aprendí muchos conceptos para enseñar en colegios, ya que hago taller de la naturaleza. Bacán. Sí, qué bueno que les gustó el curso. Al menos en los aspectos que nos parecían relevantes. Bueno, Chiquilla, yo les quiero dar las gracias. Yo no sé si ustedes me conocen, pero yo soy la chica que está detrás de las redes de las mujeres de zona de sacrificio, también de la agrupación de mujeres en resistencia y de algunas otras agrupaciones a nivel nacional. Entonces, llevamos años trabajando y con muchas ONG y con muchas otras orgánicas a nivel nacional y hemos trabajado en este EPU, lo hemos presentado, estamos trabajando siempre con la Comisión de la Corte Interamericana también. Estuvimos en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos ahora en marzo en Buenos Aires. Entonces, claro, uno ya lleva cierto trayecto en esto y te digo, orgullosamente soy la más joven de las musas Ares, por si acaso. Pero yo igual ahora estoy en Mujeres en Resistencia, pero sigo administrando todas las redes, los correos, todo. Así que para el Instagram no le pego mucho porque igual tengo mi año, no sé mucho, pero al TikTok sí. Gracias nomás, pues chiquillas, gracias. Solo gracias. gracias Gracias. a ti y a todos en verdad, porque la- no tiene sentido en verdad hacer estas cosas si no es para que entre todos reflexionemos y conversemos. Ana escribió un comentario en el chat. Dice, al aprender sobre los derechos de la naturaleza se pudo obtener varias enseñanzas importantes como las siguientes: interconexión de la vida, responsabilidad humana, realizar el cambio de paradigma, trabajar en la restauración y conservación y justicia ambiental. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Y ahora la última de esta ronda, antes que les pasemos a contar como sus principales reflexiones en las evaluaciones, a ver más o menos qué estaban pensando a medida que avanzaba el curso, queríamos saber esto: ¿qué aspectos mejorarían de este curso? Algunas cosas se van a repetir con lo que mencionaron antes, yo creo, de los conceptos o de disciplinas que abordar, pero nos va a servir para pensar otra edición, como tener anotado esto y ideas más concretas. Así que también tómense unos minutitos para ir anotando.
dennos con confianza, ahí van apareciendo algunas cosas. Bueno, vamos leyendo algunas. Bueno, gracias por la consideración de que nada habría que mejorarlo. Hay otra que se habló mucho de biodiversidad, más de una clase y poco del reconocimiento e implementación de los derechos de la naturaleza en Chile, que es el nombre del curso. Y sí, puede que si nos faltó como una clase más de implementación, sobre todo de experiencias comparadas, porque en Chile en realidad solo podríamos hacer proyecciones de cómo podría ocurrir esto, pero le hemos dado prioridad a la parte, a tomar nota de esto, pero también le hemos dado prioridad a la parte de la biología, porque una de las cosas se ha identificado y que nosotros cuando también conversamos anteriormente de esto, vimos de cómo se ha implementado en otros países, es que, bueno, y esto en realidad, sobre todo en Ecuador, lo han dicho mucho quienes trabajan en la implementación de los derechos de la naturaleza, y es como que se siguen usando, o sea, bueno, uno, que estos conceptos que vimos con ustedes, que es como funciones, ecosistema, etcétera, no se abordan realmente y no se profundizan, entonces a veces solo se nombran y es como el río tiene derecho a su ecosistema y nunca se ha dicho qué, entonces en la implementación poco desarrollo ha habido en cómo estos conceptos tienen cabida en los derechos de naturaleza, pero y además porque se supone que los derechos de la naturaleza nos tienen que llevar a repensar estos conceptos para aplicarlos de otra manera, que es lo que a veces también trataba de hacer al final de las clases, que es como bueno, los derechos de la naturaleza supuestamente no quieren que nosotros sigamos haciendo conservación de la manera que se ha hecho, sino como desde otro paradigma, etc. Entonces, tratar de entender estos conceptos que las leyes mencionan, pero que no queremos aplicar de la misma manera, es una complejidad que queríamos tratar de transmitir acá. Por eso le dimos también hartos módulos a tratar de entender estos conceptos para quienes no los conocemos y tratar de darles una vuelta para quienes sí los conocen. Me di una vuelta muy larga para responder a esa, esa observación, pero es porque eso poco se habla de la biodiversidad, de las funciones, como desde los derechos de la naturaleza. Más que del curso, las evaluaciones. Perdí el link o no alcanzaba a copiarlos o no podía realizar las evaluaciones de inmediato. Pucha, sí, eso es una complejidad que también nos hemos dado cuenta, pero vamos a hablar con el equipo de la uso ambiental para ver cómo hacer el que también las evaluaciones tengan que ver con la asistencia a clases. Ya. Mari, ¿quieres leer algunas? Voy a hablar yo sola. En el chat, Ana menciona que al aprender sobre los derechos de la naturaleza se pudo obtener varias enseñanzas importantes. Ah, eso ya lo leí, disculpen. Nada, los expositores fueron buenos, se entendió con claridad todos los conceptos, fue grato y educativo. Jaime menciona que faltó cómo estos distintos conceptos que ayudan a entender la naturaleza y su importancia deben estar involucrados en el derecho y en las leyes. Sí, yo creo que ese fue uno de nuestras más grandes falencias y claro, es bien difícil hacer esa bajada porque en realidad pasa mucho que no existe esta conversación entre científicos y abogados, y de hecho incluso no existe mucho todavía la reflexión de las ciencias naturales sobre los derechos de la naturaleza. Y de esta manera entonces no se tiene muy conversado, ¿cierto?, de qué manera podemos hacer esta bajada de estos conceptos a las leyes y a los derechos. Es un tema que hay que estar trabajando, ¿cierto?, en capacitaciones a los diferentes actores para poder llegar a, a buen puerto, por así decirlo, y es como lo que mencionaba la Connie, que como se había visto en otros países donde se reconocen los derechos de la naturaleza, igualmente vemos que los jueces siguen como utilizando los conceptos de la misma manera en que se utilizaban antes, o sea, sin ahondar en qué es la regeneración, qué significa mantener las funciones, los equilibrios, los ecosistemas, etc.
Bernardita menciona algo muy similar a lo de Jaime, que es que quizás cerrar las clases con algo respecto del derecho. Y Giovanni menciona que está bien, falta hacer algo grupal por ciudad. Bueno, dentro de lo que respondieron a los formularios, muchos mencionaban que hubiera sido bueno tener, claro, actividades presenciales en diferentes puntos de Chile. Sin embargo, claro, los recursos no son, no son ilimitados, así que no se pudo realizar. Catherine menciona que quizás una clase práctica que permita aplicar o llevar a la práctica los derechos de la naturaleza. Sí, igual como mencionaba Jaime y Bernardita, claro, eso fue como la principal dificultad. Más que nada el curso lo que hizo fue presentar los conceptos, ¿cierto? De manera desligada del derecho, los conceptos de regeneración, de restauración. Más que nada para empujar a la reflexión que teniendo como ya la respuesta, sin embargo, claro, nos faltó esta instancia donde poder conversar más prácticamente cómo utilizar los derechos de la naturaleza en un caso específico. Pablo menciona que no pudo participar de todas las sesiones lamentablemente, pero cree que la presencialidad podría aportar harto al aprendizaje de biodiversidad, funciones, conservación o restauración a través de salidas de campo, discusión de políticas públicas, etc. Es complejo, pero se puede soñar y pulsar hacia allá. El tema de las políticas públicas también es un tema que podríamos haber abordado en la clase, como cuáles son cómo es nuestra política pública actualmente relacionada con la protección de la biodiversidad y de la naturaleza, y cómo podría, o cuáles son los cambios que se deberían generar a nivel de política. Ya yo leer un par de más, gracias Mari, y cambiamos o sea, vamos a la presentación, pero sí, la presencialidad es un tema que se elige sacrificar solo para diversificar la posibilidad de que personas que no viven en Santiago, hubieron algunos talleres de hecho que fueron en Santiago, que fue el único lugar donde se hicieron talleres, entonces esta es la única manera en la que podemos como permitir que hayan personas de otros países, etcétera, así que se entiende perfectamente en realidad la recomendación. Sin embargo, es algo que como que hubo que sacrificar de la uso socioambiental en general en realidad. Pero sí las instancias de diálogo, gracias por los comentarios que en su minuto no sé, es difícil también generar instancias de diálogo, claro, es un desafío para nosotras, con personas de distintas disciplinas que no sabemos en realidad y claro, distintos a veces niveles de profundidad sobre el mismo tema, así que lo queda anotado también para el futuro. Y para terminar de leer algunas, bueno, una clase más especializada en normativa, ya también tomo nota de que al parecer había más interés en ahondar en temas del derecho y normativos, cómo defender los derechos de la naturaleza actualmente, incorporar perspectiva social en conflictos socioambientales y conflicto en Wallmapu, profundizar en el significado de implementación de los derechos de la naturaleza, material más didáctico para nivelar conocimiento biológico. Ya, interesante, muchas gracias. Sí, a veces, o sea, pensamos en también la disyuntiva, claro, como que tanto cargarlos de, eso podría ser opcional, es verdad, como de cargarlos de videos y papers y cosas, además de las clases, pero efectivamente, bueno, les dimos la posibilidad a los profesores de que nos enviaran cosas, pero ellos prefirieron hacer sus clases en sí lo más simple posible y didáctico posible. Y bueno, una clase para aprender a comunicar también esta perspectiva, por ejemplo, para posicionarla en nuestras comunicaciones ambientales locales. Claro, o sea, resumo de varias de estas que les interesaría haber tenido una clase más de qué hacer con todos estos conocimientos con todo lo que aprendieron en estos 5 clases. Qué bueno. Muchas gracias por... Ay, creo que apreté una respuesta. Gracias por sus respuestas y ahora les vamos a mostrar una presentación que hicimos para que también sepan un poco qué es lo que fueron reflexionando sus compañeros y compañeras, compañeros.
Me sumo a las palabras de la Connie, muchas gracias por sus recomendaciones, ¿cierto? Para poder ir mejorando en las los próximos años que hagamos este curso en la U socioambiental. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente cuáles han sido más o menos las respuestas que ustedes han hecho a los diferentes formularios que hemos enviado a lo largo de las clases. Voy a compartir pantalla. Y esto más que nada porque, claro, también dentro de las solicitudes estaba la de poder conocer qué habían contestado el resto de los compañeros, cosa de poder identificar otras perspectivas, ¿cierto? Otras miradas de parte de personas que somos de diferentes disciplinas. Entonces, bueno, respecto a la pregunta relacionada con la clase 1 sobre por qué considero o no importante que la naturaleza tenga derechos, dentro de los conceptos que más se repitieron era relacionado con el valor intrínseco, el cambio de paradigma, ¿cierto? Más dirigido hacia el biocentrismo, la necesidad de cambiar el modelo de producción, también se nombró la necesidad de cambiar el modelo de consumo, que eso nos llamó harto la atención, ya que claro, uno siempre habla de cambiar el modelo de producción, sin embargo, hablar del modelo de consumo también es súper importante y también es súper incómodo porque nos concierne más directamente, ¿cierto? Porque somos los que consumimos. Todo esto en un contexto de crisis ecológica, ¿cierto? De cambio climático, calentamiento global, se hablaba de insostenibilidad, de supervivencia humana. También se mencionaba que esto era importante para tener una protección más eficaz de la naturaleza, tener más herramientas legales, garantizar la protección de la naturaleza, ampliar la legitimación activa que tenemos para poder proteger la naturaleza. También se comentaba que era importante reconocer los derechos de la naturaleza porque nos permite comprender también nuestro vínculo que tenemos con la naturaleza, entender nuestra interdependencia, aprender a convivir, y también el reconocimiento de cosmovisiones no occidentales, ¿cierto?, que ven de otra manera la naturaleza y que por lo tanto deberían tener, ¿cierto?, las herramientas para poder protegerla, y también el buen vivir. También habían otras opiniones que mencionaban que la Declaración de los Derechos de la Naturaleza también era antropocentrista, porque somos nosotros los que estamos identificando si la naturaleza puede o no puede tener derechos, que obviamente es una opinión súper válida, y yo creo que también es real, o sea, no puede no ser antropocéntrica, ya que, y esto es una opinión personal, finalmente lo que queremos proteger es la naturaleza que conocemos y es la naturaleza que nos permite a nosotros mismos poder seguir existiendo. Bueno, dentro de los comentarios voy a leer algunos. Mencionaban que considero que es importante para respetarla, se requiere que se reconozcan sus derechos en el marco legal, ya que como humanidad aún no tenemos la conciencia de la importancia del cuidado y la protección que le debemos. Otra persona mencionaba que era importante ya que desearía poder emprender litigios estratégicos que no requieran probar el daño en humanos para poder realizar un reclamo. El ser humano no tiene derecho a determinar si la naturaleza tiene derecho o no. Otro de los comentarios menciona que porque de esa manera legalmente se le podría dar relevancia a los procesos y valores ecosistémicos que son importantes para la continuidad y prosperidad de espacios naturales y también socionaturales. Porque serviría para garantizar una protección más completa e integral de todos los ecosistemas y las especies que viven en ella, y facilitar el acceso a mecanismos legales para abogar a favor de su salvaguarda. Además, se reconocerían los esfuerzos de los pueblos indígenas y se protegería sus creencias y conexiones ancestrales con la naturaleza. Y el reconocimiento de derechos a la naturaleza es relevante, pues supone simbólicamente también un reconocimiento de su importancia para la humanidad.
Aquí no sé si alguien quiere comentar algo. No veo ahora el chat o si tiene alguna mano levantada. No, no hay comentario y nada en el chat. Ya. Bueno, respecto a qué consecuencias habría de reconocer los derechos de la naturaleza y qué cambios o acciones debiésemos realizar en Chile para la implementación y operacionalización de estos derechos. Se repiten mucho los conceptos relacionados con las consecuencias jurídico-legales, ¿cierto? Este es el que se repite más. Con el tema de los paradigmas, ¿cierto? Principalmente vinculado al cambio de paradigma. También socioculturales, de protección de la naturaleza. Se mencionaba mucho los conflictos, ¿cierto? Como una de las consecuencias. Cambios en el modelo productivo, en la economía, también en la educación, en la adaptación de los sistemas socioecológicos, la sostenibilidad, y en la política y finalmente la institucionalidad. Respecto, por ejemplo, a los comentarios relacionados con consecuencias jurídicos legales, voy a leer uno nomás porque ya estamos sobre el tiempo igual. Dice que traería como consecuencias una mayor ecologización del derecho, parámetros limitantes en la interpretación de otros derechos fundamentales. Respecto a quienes mencionan consecuencias a nivel de paradigma, se produciría un cambio en la percepción y valoración de la naturaleza, reconociendo su valor intrínseco y derecho a existir y prosperar. Asociado a cambios socioculturales, algunos mencionan que habría un cambio hacia prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente, lo que podría reducir la explotación de recursos y la contaminación. Relacionado con la protección de la naturaleza, que es el segundo que se repitió más, ¿cierto?, dentro de las consecuencias, es que habría medidas más efectivas de protección de la naturaleza y sus recursos naturales, formando un uso razonable de los mismos, y las consecuencias deberían traducirse en avances y logros que velen por su protección, reparación y o regeneración. Sobre los conflictos que también se mencionaron, algunos decían que las consecuencias serían un freno a proyectos nocivos a los ecosistemas, pero también un aumento de actividades ilegales, y que lo más probable es que habría muchas multas, una sobrecarga de causas judiciales, pero también un resguardo a las acciones de protección. Relacionado con el modelo de producción y las prácticas relacionadas con la economía, se menciona que otra ventaja de reivindicar los derechos naturales es que puede promover una gestión sostenible al promover prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Esto fomentará la creación de empleos verdes y sostenibles y la inversión en tecnologías y productos menos contaminantes. Al imponer restricciones sobre la explotación de recursos naturales, se podrían limitar ciertas actividades económicas que dependen de ello. En educación, las consecuencias estarían relacionadas con un aumento en el estudio, ¿cierto?, de las relaciones entre las diferentes especies con su ambiente, las consecuencias de las perturbaciones naturales y antrópicas, y se generaría un mayor reconocimiento a nivel social de la conservación del medio ambiente, ya que estaría incorporado de mayor manera en el sistema, por lo cual también se avanza en educación ambiental al hablar de dichos derechos atribuidos a la naturaleza. Respecto a la adaptación, uno de los comentarios mencionaba que cuidar y preservar la naturaleza puede promover la resiliencia de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático y otros desafíos ambientales. La protección de los derechos de la naturaleza puede reducir el riesgo de inundaciones, sequías, erosión del suelo y otros desastres naturales que afectan a las comunidades y la economía. Sobre sostenibilidad, bueno, también fue un tema que se mencionó harto relacionado con los derechos de la naturaleza. Se menciona que en general reconocer los derechos de la naturaleza tendría el potencial de generar un cambio significativo en la forma en que interactuamos con el entorno natural, promoviendo la conservación, la sostenibilidad y la responsabilidad a largo plazo hacia la naturaleza y las futuras generaciones. Respecto a la política, que también tendría una consecuencia, ¿cierto?, de reconocerse los derechos de la naturaleza, se menciona que los intereses y necesidades de la naturaleza se tomarían en cuenta al tomar decisiones políticas, económicas y de desarrollo, fomentando prácticas más sostenibles. Y finalmente, a nivel de consecuencias en lo institucional, lo más importante es contar con una institucionalidad adecuada y la legislación apropiada para enfrentar los diversos escenarios de conflicto.
Bueno, sobre la pregunta que vimos en la clase 3, relacionada a qué elementos componen la naturaleza y cuáles habría que protegerse, estos fueron más o menos los que se mencionaron: el paisaje, los ciclos naturales, los recursos naturales, la biodiversidad, la cultura, el clima, los elementos religiosos, ambientes prístinos y no prístinos, las interacciones, el hidrofilmongen, que es toda la vida sin excepción, los componentes bióticos y abióticos, la litosfera, atmósfera, hidrosfera, tecnosfera, antroposfera, biosfera y todo y nada. Sobre cuáles habría que proteger, algunos mencionan que debe ser protegido en su totalidad, otros que cada elemento por sí mismo debe ser protegido, ya que todos conforman la naturaleza, es decir, son esenciales para el equilibrio ecológico del planeta y deben ser cuidados y protegidos. Otros mencionan que esto debería enfocarse a los entornos no urbanizados. Más que proteger uno o varios componentes, me atrevo a decir que la protección tiene que enfocarse en la dinámica de relaciones que existen entre los componentes, y lo que hay que proteger es todo lo que pueda ser afectado por la capacidad humana, tomando como base el equilibrio ecológico del ecosistema, pero a su vez integrándonos como componente en ese sistema. Asociada a la pregunta ¿qué implica la existencia de la naturaleza y qué debemos proteger para resguardar la existencia de la naturaleza? Respecto a qué implica la existencia de la naturaleza, algunos de ustedes contestan que implica una red de interacciones dinámicas y complejas entre sus componentes, incluyendo adaptación y cambios en las formas de vida, como también modificaciones en los componentes no vivos. Implica las distintas materias, procesos, funciones, flujos e interacciones múltiples, un conjunto de elementos e interacciones entre ellos que genera un sistema autopoiético y equilibrado. Implica la posibilidad de vida tanto humana como del resto de los seres vivos, y implica todo un proceso histórico a escala geológica detrás de la cual a través de las distintas eras se han ido moldeando el territorio, dando paso a lo que existe en el presente y por lo tanto condicionando también el desarrollo y presencia de organismos vivos por los distintos paisajes. ¿Qué debemos proteger entonces para resguardar la existencia de la naturaleza? Algunos mencionan la rigurosidad y legitimidad de los organismos, tanto públicos como privados, que tienen como fin el resguardo de la naturaleza. Asimismo, las instituciones nacionales e internacionales, proteger el equilibrio de los ecosistemas, las relaciones ecoculturales de la gente con su entorno, en especial de las naciones indígenas, quienes son guardianes de la naturaleza desde antes que nosotros. Se debe buscar proteger precisamente los ciclos de vida, la biodiversidad, resaltando las relaciones entre los componentes más que en los componentes mismos, debido a que somos todos parte de un sistema principal que nos permite la vida, la evolución y sobrevivencia. El conocimiento, porque el conocimiento para el ser humano es una herramienta que guía las acciones, por lo tanto, si uno no resguarda los saberes ancestrales, las tradiciones, las culturas, se cometerán los mismos errores. Los ecosistemas, como lo que son, una red compleja y delicada de interacciones y procesos. Debemos proteger las condiciones óptimas para mantener la calidad de vida adecuada para los seres vivos. También se menciona que debemos proteger a los defensores de la naturaleza. Y también algunos comentarios iban dirigidos a que en realidad la naturaleza seguiría existiendo, como ha quedado demostrado a lo largo de las distintas, a lo largo de la historia terrestre, donde se han extinguido las especies dominantes. Relacionado a la clase 5, la pregunta que contestaron: ¿cuál es la importancia de conservar las funciones ecosistémicas que debemos tener en consideración para resguardar estas funciones y con esto la existencia de la naturaleza? Se hablaba respecto a la importancia de conservar, ¿cierto? Con esto la supervivencia de las especies, la resiliencia de los ecosistemas, la supervivencia humana, el equilibrio de los ecosistemas y de la naturaleza, los servicios ecosistémicos también se mencionan, la seguridad alimentaria, la integridad y salud de la naturaleza, la calidad de vida, la regulación del clima, la existencia misma, ¿cierto? Y la estabilidad y la capacidad de adaptación de la naturaleza. Sobre qué debemos tener en consideración para resguardar estas funciones, algunos de nosotros mencionábamos que debemos trabajar en un marco cultural para entender estas relaciones, el conocimiento de estas funciones por parte de la población en general, crear conciencia, el rol que cumple el ser humano en el desequilibrio y destrucción de los ecosistemas, tener en cuenta la relación de la comunidad con su entorno natural, la diversidad funcional, relevando grupos funcionales y diversidad de caracteres
estudiar el papel funcional de los organismos de un ecosistema. También se menciona que debemos considerar para resguardar las funciones, los hábitats naturales, restaurar los ecosistemas degradados y proteger la biodiversidad y sus procesos de regeneración. Conocer es básico, sin conocer no hay entendimiento, no hay empatía y no hay motivación para comprometerse en el resguardo. Se necesita el conocimiento científico y el popular debido a que existen diferentes formas de reconocer la existencia de la naturaleza y respetarla. Es de vital importancia resguardar, proteger y conservar aquellas funciones que se pueden ver más afectadas por el cambio climático, ya que son las principales funciones que dejarían de funcionar. Y finalmente tener en consideración los diversos actores. Sobre la clase 6, que contestaron a la pregunta ¿qué acciones debemos realizar para permitir la regeneración y mantención de la naturaleza? ¿Cómo se pueden materializar estas acciones? Entonces contestaron que se debería asegurar la diversidad genética, promover la conservación y resiliencia del ecosistema, mantener la biodiversidad, la recuperación de los ecosistemas, el cuidado de la cadena trófica, promover la conservación y la resiliencia de los ecosistemas, promover, ¿cierto?, la biodiversidad, protegiendo y restaurando los hábitats naturales, tener medidas de conservación de biodiversidad fuera de las áreas protegidas, no introducir especies exóticas, también relacionado con los conocimientos, ¿cierto?, conocer, entender y conectar con la naturaleza, educación y sensibilidad, fomentando una comprensión y conciencia sobre la importancia de la naturaleza, estrategias de conservación en conjunto con las comunidades locales, aplicar sabiduría ancestral, el trabajo multi o transdisciplinario, ¿cierto? La promoción de políticas y regulaciones ambientales, la fiscalización, y creo que ya las leí todas. No, evitar la fragmentación del hábitat, la continuidad heterogénea del paisaje, la generación de corredores biológicos, áreas protegidas y paisajes de conservación, considerar la densidad humana circundante a las áreas protegidas, la planificación territorial y la conectividad entre áreas protegidas. Y finalmente, ¿en qué debemos fijarnos al momento de restaurar los ecosistemas y con esto resguardar la existencia de la naturaleza? Nos deberemos fijar no solo en los conocimientos científicos, sino también en el conocimiento tradicional local, asegurar la continuidad genética, garantizar la conectividad entre áreas naturales para facilitar el movimiento de las especies, la biodiversidad biológica del lugar a restaurar, la referencia histórica de un estado de preperturbación del ecosistema, la gobernanza para la restauración también, el involucramiento comunitario, priorizar la conservación de la diversidad biológica, tener paciencia y respetar los tiempos de la naturaleza, controlar las amenazas, conocer el manejo tradicional de los ecosistemas, incluyendo la concepción histórica y sociocultural, el contexto sociocultural, eliminar las presiones que afectan a la naturaleza para que pueda recuperarse por sí sola, el contexto de cambio climático, y hacer seguimiento, monitoreo y planificar. Bueno, entonces eso sería más o menos el resumen de sus respuestas a los formularios que fueron contestando a lo largo de este curso. Espero haya sido de su agrado conocer más o menos las reflexiones de sus compañeros. Y no sé si alguien tendrá algún comentario, alguna pregunta, algunas palabras de cierre para ya ir despidiéndonos. Nos quedan aproximadamente 20 minutos. Sí, bueno, con la Mari teníamos, pero yo creo que ya es más engorroso volver al Menti, entonces les hago la pregunta abierta. Queríamos saber, o que respondan a nuestra pregunta, que es, ¿cómo me voy luego de este curso? Si se van con nuevas ideas, nuevas interrogantes, confundidos, motivados. Entonces pueden ir escribiendo por el chat o también abrir el micrófono, quizás es más fácil que volver al Menti. Pero eso, quisiéramos saber cómo se van de este curso a su, bueno, seguir con sus vidas y sus actividades en realidad. Así que las leemos. ¿Cuál es el formulario final? Debe ser el formulario de la clase pasada. Bueno, ahí ya van saliendo algunas respuestas. Nati dice confundida, motivada y agradecida. Nutrida, informada.
Muchas gracias, Nati y Mónica, por sus respuestas. Bueno, Cristina dice nuevamente que gracias a ustedes también. Llena de conocimiento y contenta. Bueno, nosotros también podemos, yo me voy con muchos desafíos para seguir pensando en cómo seguir con, porque al menos desde ONG FIMA no vamos a abandonar la discusión por los derechos de la naturaleza ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, esto nos sirve también para pensar cómo seguir transmitiendo estas discusiones, cómo también volver a nutrirlas, darles un nuevo aire. Entonces, hartas, nos vamos, al menos yo me quedo también con algunas, bueno, de las sugerencias para este curso en particular, pero también tienen que ver un poco con cómo abordar la discusión en general, no solo módulos para este curso. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios el día de hoy y por sus reflexiones que también, bueno, de leerlas nos damos cuenta más o menos qué estamos pensando todos. Bueno, Pamela menciona que se van enriquecida, agradecida y desafiada a hacer práctica. Jonathan menciona que motivado, hay que profundizar el tema. Scarlett también dice que es muy motivada y contenta. Ana dice que llena de conocimiento y contenta. Gracias. Catalina dice que se va muy motivada de seguir aprendiendo. Gracias a ti también, Catalina. Agradecido con su trabajo y motivación, dice Gustavo. Una gran guía para ayudar en la discusión de la protección de la naturaleza. Matías dice que creo que mientras más uno aprende, más dudas, confusiones y reflexiones van saliendo, pero sigue siendo una experiencia súper positiva. Angélica dice que feliz, aprendí mucho con todas las clases y motivada para continuar ahondando en los derechos de la naturaleza. Andrea dice que muchas gracias por todo, también motivada y con ganas de aplicar los conceptos en los litigios en los que trabajo. Sí, muchas gracias a todos, como mencionaba la Connie, finalmente nosotros también estamos aprendiendo y a través de sus reflexiones también nos damos cuenta de qué temas hay que ahondar, ¿cierto? Para poder acercarnos a la implementación, reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Alejandro dice, maravillado y motivado por seguir aprendiendo y listo para poner en práctica. Sofía dice que con mayor articulación de ideas de los distintos ejes de mira que tiene la formulación de desafíos sobre los derechos de la naturaleza. Emma menciona que se va del curso con nuevos conocimientos, una perspectiva diferente, pero principalmente con la motivación de seguir aprendiendo sobre estas temáticas tan interesantes. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, lo que se viene es seguir reflexionando. Sí, si quieren ayuda para la reflexión, vamos a aprovechar de hacer ahora promoción de, bueno, hay una publicación como con estos mismos temas que tienen los resultados del CEFIMA, que fue el grupo de discusión del año pasado. Yo lo encuentro muy interesante, porque también tienen en el fondo eran diálogos, y quedaron en la publicación esos diálogos, por si alguna vez quieren volver a pensar en este tema. Está bueno, si quieren profundizar, sobre todo quienes querían profundizar en implementación, el año pasado la página de FIMA la acaban de como remodelar, no sé cómo decir. Así que esta publicación no estoy tan segura si está, pero voy a pedir que la suban. Hay un informe sobre implementación y como mitos asociados a la implementación de los derechos de la naturaleza en el mundo. Está muy bueno ese informe. Y bueno, acabamos de realizar también unos seminarios que abordamos estos mismos temas en realidad. No los mismos, ahí sí se habló de, para quienes querían, me acuerdo que salió una palabra gestión de aguas, ahí hicimos un seminario sobre el ciclo hidrológico y reflexionamos sobre distintos conceptos asociados a la protección de las aguas en el contexto de los derechos de naturaleza. Hicimos lo mismo con la protección de los bosques y la biodiversidad, y uno que en realidad es un tema que poco se toca, que es la protección de los suelos. También en los suelos y los hongos como sostenedores de la vida
también en el contexto de los derechos de naturaleza. Así que hay harto material para profundizar en distintas, para quienes quieran seguir profundizando. Y bueno, voy a aprovechar de promocionar el curso que la próxima semana empieza un curso de ecofeminismo que estaré facilitando con otras compañeras, así que ahí también yo creo que ese curso también da mucho para la reflexión sobre estos mismos temas en el fondo, que es como pensar alternativas y futuros posibles y herramientas distintas para la crisis climática y ecológica. Así que será mi momento de recomendaciones para quienes se quedaron motivados de seguir discutiendo, pensando y leyendo. Gracias, Connie. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Para Sí, si no, lo cerrando. cerramos. Son los mismos contenidos de los años anteriores. Este curso nunca lo habíamos hecho. Lo que hicimos el año pasado fue un grupo de discusión cerrado y publicamos esos resultados de esa discusión. Entonces la fórmula que hemos replicado es el conversar sobre derecho y biodiversidad, funciones ecosistémicas, etc. Y ahora, bueno, Creo que Pamela se refería al de ecofeminismo, ¿no? Ah, no, Sí. tampoco es el mismo, porque el año pasado eran de 4 clases y estas son 8. Y se incluye, por ejemplo, economía, animalismo, feminismo antirracista, hay otros cursos nuevos. Y bueno, claro. Están esos otros cursos de transición justa, bueno, también muy ligados, bueno, es que tenemos muchos cursos, pero ahí vayan a mirar la parrilla nueva de los nuevos cursos que empiezan el mes de julio, quizá ahí no tienen, bueno, dependiendo de su posibilidad de incluirse, pueden participar de todas las clases o como ya saben, van quedando grabadas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotras. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Eso, que se venga una constitución ecológica. Gracias, Mónica. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, chiquillas. Buenas noches. Chao. Gracias a todos y a todos. Acuérdense de votar por la iniciativa, los proyectos de constitución. El del agua, porfa. Arriba, Modatima. Chao. Gracias. Aguante, Modatima. Chao, chiquillas. Gracias. Chao. Chao. Sí, hay plazo hasta el 7 de julio para votar, así que ya va quedando poquito tiempo. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. Chao. Chao.